Lo despidieron por arreglar el carro de una anciana gratis. Pero luego descubre quién era ella. Hay historias que uno escucha y piensa, no, esto no pudo haber pasado de verdad. Y luego descubre que pasó, y que pasa todos los días, en talleres, en panaderías, en despachos, en cualquier lugar donde existe alguien que todavía actúa por instinto, por ese impulso de hacer el bien, sin calcular lo que va a perder con ello. Alejandro Torres tenía 32 años y un sueño de 9. 9 años construyendo el mismo castillo de naipes en la cabeza. Un taller propio, pequeño, en el barrio donde creció, con el nombre de su papá en el letrero. Sabía cada tornillo de ese sueño de memoria. Sabía cuánto había juntado ya en el fondo de ahorros. Sabía que faltaban todavía unos 18 meses si seguía con el ritmo que llevaba. Y sabía también, con una claridad que dolía un poco, que cualquier error en ese trabajo podía echarlo todo por tierra. Por eso llegaba siempre antes que todos al taller Velázquez. 6 de la mañana, con el overol verde cerrado hasta el cuello, herramientas organizadas, el carro ya en el elevador. El dueño, Javier Velázquez, decía que Alejandro era el único empleado en quien confiaba con los ojos cerrados. Eso no era un elogio pequeño. El taller Velázquez era referencia en la Ciudad de México, atendiendo desde el trailero que pasaba por la carretera federal hasta el médico que vivía en el fraccionamiento residencial. Javier estaba orgulloso de la reputación y su esposa, Sofía, estaba orgullosa de las ganancias. Sofía Velázquez era quien cuidaba las finanzas. Cabello castaño oscuro, siempre bien arreglada, siempre con esa manera de caminar que dejaba claro que sabía exactamente dónde pisaba. No era deshonesta, entiéndase bien. Simplemente no tenía nada de paciencia para el sentimentalismo cuando se trataba de dinero. Un taller no es una institución de beneficencia, decía, a veces sin siquiera mirar a quien tenía enfrente. Alejandro había aprendido a convivir con ella. Hacía su trabajo, no metía la pata, guardaba el sueño en el bolsillo y seguía adelante. Era un equilibrio frágil, pero era un equilibrio. Hasta aquel martes por la mañana. La señora entró por la puerta del taller poco después de las 10, en un carro que parecía no haber logrado llegar solo hasta ahí. Un sedán viejo, color barro deslavado, con un ruido en el motor que Alejandro reconoció de lejos antes siquiera de que estacionara. Tenía el cabello blanco, corto, y llevaba una blusita azul claro que debía ser su ropa buena, porque estaba planchada con cuidado. Tenía ese aire de quien conoció días mejores y aprendió a no quejarse de los días que vinieron después. «Buenos días, hijito», dijo, con una voz que tenía ese cansancio suave de quien ya ha ido más lejos de lo que debía. «Este ruido empezó ayer por la tarde. Tenía que venir hasta acá hoy. Tenía cita médica temprano, pero el carro no me dejó. Entonces recé mucho y se decidió a arrancar». Alejandro sonrió. «Puede dejarme la llave, doña Beatriz García». Anotó el nombre, abrió el cofre, pasó unos minutos en silencio revisando el motor. El problema era claro. La banda de accesorios estaba fallando, a punto de reventarse. Si hubiera tomado la carretera de regreso sin arreglarlo, el carro se iba a detener a mitad del camino. No era una reparación cara, la pieza costaba poco, pero era mano de obra, era tiempo de servicio, era factura. Mientras trabajaba, fue platicando con ella. Doña Beatriz tenía 68 años, vivía sola en el centro histórico desde que su esposo se había ido hacía algunos años. Los hijos vivían lejos. Tenía una nieta pequeña a la que iba a visitar cada semana, 2 barrios más arriba, y ese carro era el único medio que tenía para llegar hasta allá. «¿Cuánto va a salir?», preguntó con una manera de preguntar que decía todo sin necesidad de decir nada más. Alejandro miró la cuenta en la libretita. Pieza más mano de obra. 800 pesos. Él la miró a ella. Miró la bolsita que sostenía con las 2 manos, ya bastante usada, con el cierre que no cerraba bien. «¿Me puede llamar más tarde, señora? Termino hasta el mediodía, y ahí le confirmo el monto». Ella agradeció y fue a sentarse en una silla de plástico cerca de la puerta, con la paciencia callada de quien aprendió a esperar sin hacer ruido.
Javier había salido a resolver un asunto del proveedor. Sofía estaba en el despacho del fondo, revisando las hojas de cálculo. Ricardo, el otro mecánico, estaba debajo de una camioneta. Y suponía a Alejandro demasiado absorto en el trabajo para poner atención a lo que él estaba haciendo. Alejandro arregló el carro de doña Beatriz. Cambió la correa, hizo una revisión rápida de lo que vio que necesitaba, encendió el motor, escuchó. Estaba funcionando bien. Luego fue a la caja chica que estaba en la recepción, sacó los 800 pesos de su propio bolsillo y los puso en el sobre del recibo como si el pago se hubiera hecho. Escribió el recibo, llamó a doña Beatriz y le entregó las llaves. «Ya está listo, doña Beatriz. Puede irse en paz». Ella lo miró con una especie de sorpresa contenida. «¿Y el pago?» «Ya está resuelto». Ella no entendió de inmediato. Se quedó mirándolo, luego el recibo, luego a él otra vez. «Mijo, yo sí pago, traigo el dinero aquí». «Guárdelo para la gasolina», dijo él, en voz baja, con un tono que no admitía discusión, pero tampoco tenía nada de arrogancia. «Vaya con cuidado». Ella se quedó quieta un segundo. Después puso la mano en el brazo de él despacio y dijo algo que él no iba a olvidar. «Que Dios ponga en tu camino lo que te mereces, mijo». Alejandro vio salir el carro viejo por la puerta del taller y volvió al trabajo. Sintió una ligereza extraña, como si el bolsillo se hubiera quedado más liviano pero el pecho más lleno. No sabía que Ricardo había dejado de hacer lo que estaba haciendo y lo había visto todo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Sofía apareció a media tarde. Alejandro estaba terminando el cambio de aceite de un carro cuando ella entró al taller con paso firme y esa expresión en la cara que él conocía bien. La expresión de quien encontró algo mal en los números. «Alejandro». Él se levantó, limpiándose las manos con el trapo. «Dime, Sofía». Ella llevaba un vestido rojo, el cabello suelto sobre los hombros, el dedo apuntándole antes siquiera de empezar a hablar. «Explícame este recibo». Él miró el papel que ella sostenía. El recibo de doña Beatriz. «Una clienta que vino en la mañana, carro con problema en la correa». «Sí, y explícame por qué tiene pago registrado pero no tiene entrada en caja». Alejandro respiró. «Porque lo pagué de mi bolsillo». El silencio que vino después tuvo un peso específico. Sofía lo miró de una manera que era a la vez incredulidad y coraje contenido. «¿Hiciste qué?» Ella no tenía cómo pagar, Sofía. Era una señora mayor, vive sola. El carro es la única manera que tiene de ir a ver a su nieta. «Alejandro». La voz de ella se volvió más baja, más cortante. «No trabajas en una institución de caridad. Trabajas en un taller que paga tus salarios, tus prestaciones, tu nómina cada mes, con el dinero de los clientes que sí pagan. Yo lo cubrí de mi bolsillo. El taller no perdió nada. El taller perdió mano de obra, perdió tiempo de banco, perdió la pieza que salió de nuestro inventario. Ella dio un paso hacia él y perdió el principio. ¿Sabes qué pasa cuando un cliente le cuenta a otro que aquí se hace trabajo gratis? Se vuelve un desmadre. Se vuelve que todos creen que pueden llegar aquí con su historia triste». Alejandro se quedó en silencio, no porque ella tuviera toda la razón, sino porque sabía que había transgredido una regla que ella había establecido con claridad, y sabía también que defender lo que había hecho iba a empeorar las cosas. Del fondo del taller, doña Beatriz había regresado. Nadie se había dado cuenta. Había olvidado los lentes en la silla de plástico y había vuelto a entrar por la puerta lateral, despacio, sin hacer ruido. Y se había quedado ahí con la mano sobre la boca, viendo aquella escena sin entender del todo lo que estaba pasando, pero entendiendo lo suficiente. Sofía continuó. «¿Quieres hacer caridad? Hazla fuera de aquí. Aquí adentro cada servicio tiene un precio. Así cuadran las cuentas. Así recibes tu pago a fin de mes». «Entiendo lo que estás diciendo». «No, no entiendes, porque si entendieras no lo habrías hecho». Dobró el recibo y se lo guardó en el bolsillo.
Habla con Javier cuando llegue, pero te adelanto que no será una conversación fácil. Alejandro bajó la cabeza, no de vergüenza, de algo distinto, más difícil de nombrar. Era la sensación de quien hace algo que cree correcto y al mismo tiempo sabe que va a pagar un precio por ello. Javier llegó una hora después. La conversación fue corta, más corta de lo que Alejandro esperaba. Javier no gritó, no dijo groserías. Se quedó sentado en la silla del despacho, con ese aire cansado de quien está teniendo una discusión que ya ha tenido antes con otras personas, y dijo que Sofía tenía razón, que no era la primera vez que Alejandro dejaba que el corazón le hablara más fuerte que el sentido común, y que en una empresa pequeña eso tenía consecuencias. Alejandro, necesito un mecánico, no un sacerdote. Si quieres ayudar a los demás, primero tienes que mantenerte en pie. Y para mantenerte en pie tienes que respetar las reglas de aquí. Entiendo, Javier. Voy a tener que despedirte. Alejandro escuchó la frase y se quedó callado por un tiempo que pareció mucho más largo de lo que fue. Luego asintió, despacio, y fue por sus herramientas personales. Cuando salió por la puerta del taller con la caja de herramientas en el brazo, el sol de la tarde era demasiado fuerte para esa hora. Se quedó parado en la banqueta por un minuto, mirando el asfalto, pensando en el número que tenía en el fondo de ahorros y en cuántos meses representaba ese empleo del sueño que cargaba desde hacía 9 años. Era como si alguien hubiera tomado el castillo de naipes y hubiera soplado a propósito. No vio a doña Beatriz al otro lado de la calle, parada cerca de su auto viejo, observando todo con los ojos llenos de lágrimas y la mano aún sobre la boca. Los días que siguieron fueron pesados de una manera distinta. Alejandro mandó su currículum a 2 talleres de la Ciudad de México. Uno dijo que no tenía vacante. El otro dijo que iba a llamar, pero no llamó. Hizo algunos trabajos por su cuenta como mecánico, arregló el auto del vecino, ayudó a un amigo con la transmisión del camión, pero no era suficiente. Su madre, doña Elena, notó que algo andaba mal antes de que él siquiera se lo contara. «Estás distinto, Alejandro, demasiado callado». Él le contó todo. Ella escuchó sin interrumpir, con las manos cruzadas en el regazo, y cuando él terminó se quedó un rato en silencio antes de hablar. «Hijo, ¿hiciste lo que tu padre habría hecho?» Alejandro la miró. «No estoy diciendo que no tuvo costo», continuó. «Estoy diciendo que no hiciste mal. Hay cosas que uno paga en el momento y recibe de vuelta de una manera que no esperaba. Eso lo aprendí, solo que no sé cuándo». Él no respondió, pero se quedó con esas palabras en la cabeza. Solo que las palabras no pagaban las cuentas, y el mes se estaba acabando. En la segunda semana después del despido, Alejandro estaba en casa temprano por la mañana cuando sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Es el Alejandro Torres? Sí, soy yo. Mi nombre es Raúl García. Soy hijo de doña Beatriz. Alejandro se quedó en silencio por un segundo. Ah, a sus órdenes. Mi madre me contó lo que usted hizo por ella y lo que pasó después. La voz del hombre era firme, pero tenía calidez dentro. Necesitaba llamar para agradecerle. No tiene que agradecer. Lo hice porque quise. Exactamente. Una pausa. Mire, Alejandro, a mi madre no le gusta mucho hablar de lo que hace. Nunca le ha gustado. Tiene esa forma sencilla de vivir que no combina mucho con lo que representa. Pero ella me dijo que quiere hablar con usted si usted acepta. Alejandro no entendió bien qué significaba lo que ella representa, pero acordó un encuentro para el día siguiente en un café cerca del centro. Doña Beatriz llegó con la misma blusita azul claro, pero vino en un carro diferente, más nuevo, manejado por su hijo. Raúl tenía unos 40 años, hombros anchos, lentes graduados, ese aire de ingeniero que creció viendo a su madre resolverlo todo con calma. Se sentaron. Ella pidió un café con leche. Él pidió agua. Y entonces doña Beatriz comenzó a hablar. Miren, necesité hacer una pausa aquí, porque lo que ella fue contando fue llegando como algo que uno no espera cuando cree que la historia ya dio lo que tenía que dar. Doña Beatriz,
había pasado toda la vida al lado de su esposo, un hombre llamado Antonio, que comenzó como chofer de camión y en los últimos 20 años de su vida construyó una pequeña unión automotriz de servicios automotrices en la región, talleres acreditados, suministro de refacciones, convenios con flotillas de empresas locales. Cuando Antonio partió, hace 2 años y medio, la Unión Automotriz pasó a un consejo que doña Beatriz presidía en silencio, sin mostrarse mucho, sin ponerse en el centro. «No fui a tu taller por casualidad», dijo ella con aquella voz tranquila que Alejandro ya conocía. «Ese carro viejo lo uso cuando quiero ir a algún lugar sin que nadie sepa quién soy. Ya lo he hecho antes. Quiero ver cómo trata la gente a quien parece no tener nada». Alejandro se quedó mirándola. La mayoría de los talleres a los que entré en los últimos 2 años me trataron bien mientras creían que iban a recibir algo. Cuando quedó claro que no iban a ganar nada, el trato cambió. Ella sostuvo el café con las 2 manos. «Contigo fue diferente. Doña Beatriz, no lo hice pensando en nada. Lo sé, lo vi». Ella lo miró con esa firmeza tranquila de quien ya ha vivido lo suficiente para saber la diferencia entre un gesto calculado y un gesto verdadero. «Es exactamente por eso que estoy aquí». La Unión Automotriz estaba abriendo una nueva unidad acreditada en la zona oriente de la Ciudad de México. Necesitaban a alguien para gestionar la operación técnica, no solo arreglar carros, sino capacitar al equipo, controlar la calidad, ser la cara del lugar. Era un contrato con apoyo financiero inicial, estructura ya montada, clientela garantizada por los convenios de la Unión Automotriz. «No te estoy ofreciendo esto como un regalo», dejó claro. «Vas a tener metas, vas a tener responsabilidad, vas a tener que demostrar que sabes hacerlo. Pero la puerta va a estar abierta, si quieres entrar». Alejandro se quedó tan callado que Raúl lo miró con una expresión de quien esperaba alguna reacción. «Usted está hablando en serio», dijo Alejandro. No era una pregunta. «Tengo 86 años de experiencia de vida entre mi esposo y yo», respondió ella, con una leve sonrisa en las comisuras de la boca. «Ya no tengo tiempo para no hablar en serio». Pero entonces, como suele pasar en las historias que tienen cierta sustancia, llegó el problema que Alejandro no esperaba. 2 días después de hablar con doña Beatriz, fue al despacho de la Unión Automotriz para conocer las instalaciones y firmar los primeros documentos de intención. Y cuando salió, en el estacionamiento, se topó con un rostro conocido: Sofía Velázquez. Estaba parada cerca de su propio carro, mirándolo con una expresión que mezclaba sorpresa con algo más difícil de descifrar. Alejandro se dio cuenta de inmediato. Ella también tenía un compromiso ahí. Se enteró después, por una empleada de la Unión Automotriz, de que el taller Velázquez tenía una acreditación antigua con la Unión Automotriz y de que Javier llevaba meses renegociando los términos porque los montos habían disminuido después de algunas quejas de calidad. Sofía se recuperó rápido, caminó hacia él con pasos medidos. «¡Qué coincidencia!», dijo ella, con ese tono que significa todo menos coincidencia. «Sofía, ¿qué estás haciendo aquí?». «Asuntos míos». Ella miró el edificio, después a él, y algo hizo clic en su cabeza. El modo en que el rostro de ella cambió fue sutil, pero Alejandro lo captó. «¿Conoces a alguien aquí dentro?», dijo ella. No era una pregunta. «Sofía, no tengo nada que explicarte. El taller Velázquez tiene un historial con esta Unión Automotriz que se remonta a años. Si estás aquí intentando entrar por alguna puerta, que yo no sé cuál es, vas a estar pisando un terreno que no conoces». Alejandro se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo algo que sorprendió a los dos. «Sofía, me despediste por haber ayudado a una señora mayor con 800 pesos. Entiendo que tenías tus razones, pero lo que pasa conmigo ahora ya no tiene nada que ver contigo». Ella lo encaró. Había algo en esa expresión que no era rabia pura. Era algo más complicado. Tal vez la conciencia de que ella había hecho una cuenta que no estaba del todo correcta. Tal vez la percepción de que el mundo a veces hace sus propios ajustes sin pedir permiso. Ella no dijo nada más.
subió al carro y se fue. Y Alejandro se quedó parado en ese estacionamiento por un minuto, con el pecho latiendo más fuerte de lo que debía. Luego respiró hondo y volvió a entrar al edificio. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Lo que vino después fue más difícil de lo que Alejandro había previsto, y tal vez esa sea la parte más honesta de toda esta historia. Tomar la operación de la nueva unidad acreditada de la Unión Automotriz no era abrir un taller simple. Era un compromiso de verdad. 3 mecánicos que entrenar, 2 de ellos mayores y con mañas viejas de trabajo que no eran fáciles de cambiar. Una cartera de clientes corporativos que necesitaba atención puntual y documentación impecable. Metas mensuales que doña Beatriz y el consejo seguían de cerca. En los primeros 30 días, Alejandro durmió poco. Tuvo un problema con un proveedor de refacciones que retrasó una entrega y dejó 2 carros de flotilla parados más tiempo del debido. Tuvo una queja de un cliente que no le gustó el tiempo de espera. Tuvo uno de los mecánicos que probó los límites de lo tolerable, llegando tarde 4 veces seguidas y con excusas que iban perdiendo creatividad. Cada uno de esos problemas tenía que resolverse con conversación, con documento, con una respuesta que Alejandro tenía que darle al consejo. Ya no se trataba solo de saber arreglar carros, se trataba de ser responsable de un lugar entero. Hubo una tarde, ya al final del segundo mes, en que llegó a casa y se quedó sentado en la cocina de su madre sin poder comer. Doña Elena puso el plato frente a él y se quedó ahí, sin prisa. «Creo que me quedó grande el zapato», dijo él. Ella no respondió de inmediato. Se quedó removiendo el café. Luego dijo: «Tu padre también decía eso, cada vez que estaba creciendo». Alejandro la miró. «Crecer duele, hijo. Ese ruido que estás oyendo en la cabeza no es señal de que estás equivocado. Es señal de que el espacio se está haciendo más grande». Él terminó el plato. Al tercer mes, las cosas empezaron a cuadrar. El mecánico que llegaba tarde terminó pidiendo su renuncia por su cuenta, y en su lugar entró un chavo nuevo que Alejandro entrenó desde el principio, con paciencia, igual que su padre había sido entrenado en su tiempo por un mecánico viejo que nunca cobraba por cada error. El proveedor de refacciones fue cambiado por otro que costaba un poco más pero entregaba a tiempo. La cartera de clientes corporativos fue creciendo, despacio, pero con consistencia. Y doña Beatriz aparecía, de vez en cuando, con el carro viejo color de barro. Entraba por la puerta, se sentaba en la silla de espera, tomaba el café que Alejandro se empeñaba en ofrecerle y se quedaba observando el movimiento con esa mirada tranquila de quien ya ha visto mucho y ha aprendido a apreciar lo que ve cuando es bueno. Cierta tarde lo llamó aparte. «Necesito contarte algo». Él se sentó en la silla de enfrente. Escuché la discusión. Aquel día en el taller de Javier. Ella juntó las manos en el regazo. Lo escuché todo. Fui a buscar mis lentes y terminé escuchando sin querer. Alejandro se quedó en silencio. Me fui con eso en el pecho. Fui a casa, llamé a Raúl, lloré un poco. Lo dijo con la naturalidad de quien no se avergüenza de haber llorado. No lloré porque fui la culpable de tu despido. Lloré porque vi que todavía existe gente así, porque cuando uno va envejeciendo, va perdiendo la ilusión de que existen personas que actúan sin calcular, y cuando aparece una, uno no sabe muy bien qué hacer con eso. Alejandro no tenía respuesta que dar, se quedó solo mirándola. «Mi esposo era así», dijo ella. «Era exactamente así». Hubo una pausa larga ahí. El tipo de pausa que las historias necesitan a veces para que uno sienta el peso de lo que acaba de decirse. «Él también perdió el empleo una vez por ayudar a alguien que no podía pagar», continuó ella. «Fue en otro tiempo, en otra ciudad. Él era chofer nuevo. Entregó la carga de un compañero cuando el compañero se enfermó, sin avisar al patrón. Lo despidieron en el acto. 3 meses después, el dueño de una pequeña empresa de transporte vio lo que había hecho y le ofreció trabajo. Ahí fue donde todo empezó». Ella miró a Alejandro con esa mirada que mezclaba nostalgia con una especie de gratitud.
La historia se repite de formas diferentes. Yo solo hice lo que creí que Antonio habría hecho. Alejandro tardó en hablar. Cuando habló, la voz estaba un poco distinta a la habitual. «Usted sabía desde el principio que me habían despedido por su causa. Solo lo supe cuando Raúl investigó. Llamó al taller para agradecer formalmente y la chica de la recepción se lo contó. Y aún así fue a buscarme. Exactamente por eso». Ella se levantó, se acomodó la blusita azul con la mano. «Alejandro, en el mundo que yo conozco, quien pierde por hacer el bien no debe quedarse sin respuesta. A veces la respuesta tarda, pero no desaparece». Él se quedó pensando en eso mucho tiempo después de que ella se fue. Esa misma tarde, Javier Velázquez apareció en la puerta de la unidad. Alejandro no lo esperaba, pero tampoco se sorprendió. Raúl había comentado que el taller Velázquez y la Unión Automotriz estaban en proceso de renovación de acreditación y que las nuevas reglas pasaban por la evaluación de la unidad que Alejandro dirigía. Javier entró con aire de quien no estaba muy seguro de cómo sería recibido. Los dos quedaron frente a frente por un segundo que pareció más largo. «Alejandro, Javier». Una pausa. «Vine a ver el trabajo», dijo Javier. Y después, más bajo, «y tal vez a conversar». Alejandro señaló la silla. «Puedes sentarte. El café es bueno». Se quedaron una hora ahí. Javier habló sobre la presión que había sentido en ese entonces, sobre las exigencias de Sofía, sobre el miedo de ver lo que había construido desmoronarse por decisiones que parecían pequeñas, pero tenían precedente. Alejandro escuchó sin interrumpir, no porque se hubiera tragado lo que pasó, sino porque entendía que las personas toman decisiones dentro de las presiones que están viviendo y que guardarle rencor a Javier no iba a servir de nada para ninguno de los dos. «No creo que seas mala persona», dijo Alejandro cuando Javier terminó. «Creo que tenías miedo». Javier se quedó en silencio. «Yo también tengo miedo, todos los días». Alejandro miró hacia el galpón, donde los mecánicos aún trabajaban mientras el día se cerraba afuera. La diferencia es lo que uno hace con él. Javier se fue con el reporte de evaluación que necesitaba y con algo en el rostro que Alejandro no supo nombrar bien. No era un arrepentimiento completo. Era más como quien se miró al espejo por un segundo y vio algo que no había visto antes. La acreditación fue renovada, con nuevas condiciones, más justas. Sofía firmó los papeles sin aparecer personalmente. Alejandro nunca volvió a verla. 6 meses después de la conversación con doña Beatriz en el café, Alejandro estaba abriendo las puertas de la unidad una mañana de miércoles cuando vio, estacionado en la banqueta del otro lado, el coche antiguo de color de barro. Ella estaba sentada adentro esperando, con una bolsa de papel en el regazo. Él cruzó la calle. «Doña Beatriz, ¿es temprano para la consulta hoy?» Ella se rió, una risa corta, genuina. «No vine por consulta. Vine a traer pan dulce que hice esta mañana. Pensé que a ti y a los muchachos les iba a gustar». Alejandro se quedó mirándola con esa sensación que no tiene un nombre muy preciso. Era gratitud, pero era más que eso. Era el tipo de cosa que pasa cuando la vida decide ser más generosa de lo que uno esperaba. Y uno no sabe muy bien si la merecía o no, pero la recibe con el corazón abierto de todas formas. «Entre, doña Beatriz. El café está caliente». Ella bajó del coche con su bolsita. Despacio, con esa dignidad tranquila de quien carga mucho sin necesidad de presumir. Y mientras los dos caminaban hacia la puerta, Alejandro pensó en el padre que ya no estaba, en el sueño que había cambiado de forma, pero no de esencia, y en esa frase que su madre había dicho cierta noche en la cocina. Crecer duele, y el ruido que escuchas no es señal de que estás equivocado, era señal de que el espacio estaba creciendo. Fin de la historia. Esta historia se quedó conmigo de una manera que no es fácil de soltar. Tiene algo que uno siente que es verdad, ¿saben? Que es el tipo de cosa que pasa, que ya pasó, que va a seguir pasando mientras existan personas que actúan por instinto antes de calcular. Cuéntanos qué te pareció y desde dónde nos estás viendo hoy.
¿Creen que Alejandro hizo bien en ayudar a doña Beatriz aunque sabía que podía perder el empleo? Deja tu opinión en los comentarios. Leemos todo con mucho cariño. Muchas gracias por su compañía de siempre. No olviden el like y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse otras historias que llegan llenas de emoción.